Una voz grita: «Phoné boontos». Papa Francisco, homilía, 18 de octubre de 2018, en el camino de la pobreza. El Papa Francisco, al comienzo de la homilía, señaló inmediatamente que en la oración colecta vimos que el Señor, a través de San Lucas, cuya fiesta se celebra hoy, quería revelar su cariño por los pobres. Y esto sabemos gracias a los escritos de San Lucas, su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. El pasaje del Evangelio de Lucas 10:1-9, propuesto hoy por la liturgia, señala que cuando el Señor envía a sus 72 discípulos, los envía en pobreza. Les da consejos sobre la pobreza. Es la pobreza del discípulo, el camino del discípulo. El Señor quiere que sean pobres. Si un discípulo está apegado al dinero, a la riqueza, no es un verdadero discípulo, reafirmó el Papa, sugiriendo que hay tres formas, tres modos de vivir la pobreza en la vida de los discípulos. Pobrezas diversas, tres etapas, podemos decir, de pobrezas diversas. La primera pobreza es la separación del dinero de la riqueza. Al enviar a los discípulos, Jesús les aconseja que no lleven ni bolsa, ni alforja, ni sandalias, y les dice: vayan con lo mínimo a predicar. Y agregó el Papa: si en el trabajo apostólico hacen falta estructuras u organizaciones que parecen ser un signo de riqueza, utilícenlas bien, pero siempre desapegados. En definitiva, hace falta el corazón pobre. De hecho, la condición para comenzar el camino del discipulado es la pobreza. En este sentido, Francisco nos invitó a pensar en ese joven tan bueno hasta el punto de mover el corazón de Jesús. Ese joven no pudo seguirlo porque tenía tantas riquezas y su corazón estaba apegado a las riquezas. En cambio, dijo el pontífice: si quieres seguir al Señor, elige el camino de la pobreza. Y si tienes riquezas, es porque el Señor te las ha dado para servir a los demás. Pero tu corazón debe estar desapegado de ellas. Además, el Papa insistió: el discípulo no debe temer la pobreza, sino que debe ser pobre. Esta es una de las diferentes formas de pobreza que el Señor le pide a sus discípulos. Luego, dijo Francisco, continuando su meditación, hay otra forma de pobreza que podemos reconocer en las propias palabras de Jesús: vayan, miren, les envío como corderos en medio de lobos. Es la pobreza de las persecuciones. Los discípulos del Señor son perseguidos a causa del Evangelio. Incluso hoy en día hay muchos calumniados. El Papa confió al respecto. Ayer en la sala del sínodo, un obispo de uno de estos países donde hay persecución habló de un muchacho católico secuestrado por un grupo de jóvenes que odiaban a la iglesia fundamentalista. Fue golpeado y luego arrojado a una cisterna, y después lanzaron barro y al final, cuando el barro le había llegado al cuello, le preguntaron por última vez: ¿renuncias a Jesucristo? Y él: no. Así que tiraron una piedra y lo mataron. Y todos lo escuchamos. Esto no sucedió en los primeros siglos, esto sucedió hace 2 meses. Y es un ejemplo, dijo Francisco, cuántos cristianos de hoy sufren persecución física. Este ha blasfemado a la horca, es así. Las persecuciones que duran mucho tiempo, y nuestro hermano de 90 años podía contarnos muchas cosas, agregó el Papa, refiriéndose al cardenal Simoni. Pero hay otras persecuciones, continuó el Papa, comenzando con la persecución de la calumnia, los rumores, y los cristianos callan, toleran esta pobreza. Sí, agregó, a veces es necesario defenderse para no causar escándalo. Hay pequeñas persecuciones en el barrio, en la parroquia, pequeñas, pero son pruebas de pobreza. Y es el segundo modo de pobreza que el Señor nos pide. El primero es dejar las riquezas, no estar con el corazón apegado a las riquezas. El segundo, recibir humildemente la persecución, tolerar las persecuciones. Esto es una pobreza. Luego, Francisco explicó que también hay un tercer modo,
y lo sugiere la primera lectura de la liturgia del día, tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, 4, 10, 17. Explicó, la pobreza de la soledad, del abandono. Cuando el discípulo, que salió con tanta fuerza para predicar al Señor, también ha tolerado la persecución y al final de la vida se siente abandonado por todos. Y este pasaje de Pablo, del gran Pablo, que no temía a nada, es un ejemplo de esta pobreza. Tanto es así, dijo el pontífice, que Pablo escribe a su hijo del alma, Timoteo, obispo: Hijo mío, Demas me ha abandonado. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Alejandro el Herrero me causó mucho daño, ha atacado nuestra predicación. En mi primera defensa en la corte nadie me ayudó, el gran Pablo solo. Ante los jueces paganos, todos me abandonaron. El Señor, sin embargo, estuvo cerca de mí y me dio fuerza. El abandono del discípulo. Ese muchacho de 17 años, de 18, de 20 años, dijo Francisco, quien con tanto entusiasmo deja las riquezas para seguir a Jesús. Esa chica que hace lo mismo y luego con fortaleza y fidelidad tolera las calumnias, las persecuciones diarias, los celos, incluso las pequeñas o grandes persecuciones. Al final el Señor puede pedirle esto, la soledad del fin. Pienso en el hombre más grande de la humanidad, y esta calificación viene de la boca de Jesús, Juan el Bautista. El mayor hombre nacido de una mujer, dijo el Papa. Juan fue un gran predicador. La gente iba a él para que los bautizara. ¿Cómo terminó? Solo, en la cárcel. Piensen que es una celda y como eran las celdas de ese tiempo, porque si las de ahora son así, piensen en las de entonces. Y Juan terminó solo, olvidado, asesinado por la debilidad de un rey, el odio de una adúltera y el capricho de una joven. Así terminó el hombre más grande de la historia. Pero, sin ir tan lejos, continuó muchas veces en las residencias para ancianos, donde hay sacerdotes o monjas que pasaron sus vidas predicando, se sienten solos o solas. Solo con el Señor, nadie los recuerda. Y este tercer modo de pobreza, Jesús se lo prometió a Pedro. Cuando eras un muchacho, ibas a donde querías. Cuando seas viejo, te llevarán a donde no quieras. La pobreza como camino del discípulo, reafirmó el pontífice. Sí, el discípulo pobre, porque su riqueza es Jesús. Pobre porque no está pegado a la riqueza, primer paso. Pobre porque es paciente frente a las pequeñas o grandes persecuciones, segundo paso. Pobre porque entra en un estado de ánimo al final de la vida que nos recuerda el de San Pablo, abandonado. Y el mismo camino de Jesús que termina con esa oración al Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Que esta revelación de la predicación del Señor por la pobreza, concluyó Francisco, nos ayude a avanzar y a orar por los discípulos, por todos los discípulos, sean sacerdotes, hermanas, obispos, papas, laicos, todos, para que sepan recorrer el camino de la pobreza como quiere el Señor.